todos y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema fascinante sobre la mente humana y cómo logramos controlar nuestras emociones más intensas. Todo esto basándonos en un artículo increíble del Dr. Siegfried Castile-Britton, publicado nada menos que en la revista Psychology Today. Así que prepárense porque vamos a desglosar literalmente la ciencia y la psicología detrás de nuestros impulsos y a descubrir cómo una pequeñísima pausa, de verdad, puede cambiar el rumbo de una vida entera. ¡Arranquemos! Imagine la escena por un momento. Las voces ya estaban subiendo muchísimo de tono en el patio de un centro de detención juvenil en Bogotá. Carlos Andrés estaba frente a frente con otro chico. Su cuerpo estaba totalmente tenso, los ojos fijos. Es exactamente ese tipo de momento que sabes que va a terminar a los golpes en fracciones de segundo. Las palabras ya habían perdido su peso, y el espacio entre ellos se cerraba rapidísimo. Pero en ese instante de pura tensión, se escuchó una instrucción firme sin alzar la voz. Respira. Cuenta. Solo espera. Y bueno, por un segundo pareció que nada iba a cambiar. Hasta que, de repente, apareció una pausa. Una pausa minúscula, casi invisible. Pero fue lo suficientemente larga para frenar la reacción y desviar toda la situación hacia un final completamente distinto. Sección 1. El momento antes de reaccionar. La historia de Carlos Andrés. A ver, Carlos Andrés tiene 19 años, y es clave entender que no estaba simplemente reaccionando al azar en ese momento de furia. Él cargaba con una historia pesadísima, marcada por la negligencia, por crecer sintiendo que nadie lo escuchaba y sin esa guía emocional básica que todos necesitamos cuando somos niños. Con el tiempo, esa falta de contención fue formando lo que podríamos llamar clínicamente una mente en peligro. Básicamente, se fue acercando a patrones de comportamiento muy complejos que culminaron en un diagnóstico de trastorno negativista desafiante. O sea, cuando las emociones no encuentran un cauce sano desde la infancia, reaccionar de forma inmediata y explosiva se convierte en la única herramienta de supervivencia que se conoce. Es literal su escudo protector. Sección 2. La ciencia de la impulsividad. Entendiendo el cerebro adolescente. Y bueno, vamos a profundizar en el porqué de todo esto. Porque la ciencia detrás de la impulsividad es una verdadera locura. Investigaciones súper recientes del año 2023, lideradas por Green y su equipo, nos muestran que durante la adolescencia y principios de la edad adulta, nuestros sistemas de control de impulsos están literalmente en construcción. Biológicamente hablando, esto hace que las reacciones inmediatas sean muchísimo más probables cuando nos topamos con situaciones de alta intensidad emocional. Pero ojo, hay evidencia muy esperanzadora. Otro estudio de Carballo, también del 2023, demuestra algo increíble. Usar constantemente estrategias simples de regulación puede reducir estas respuestas impulsivas a largo plazo. En pocas palabras, la biología nos predispone, sí, pero la práctica constante puede reprogramar por completo cómo manejamos el conflicto. Sección 3. La técnica de la tortuga. Una herramienta infantil adaptada. Quizás el nombre suene un poco curioso, pero en su núcleo, la técnica de la tortuga es un método de regulación fantástico. Guía a la persona a hacer una pausa, respirar profundo y retroceder internamente. Y lo sorprendente aquí es cómo una herramienta que normalmente se usa con niños pequeños se aplicó de manera magistral en una situación de altísimo riesgo con un joven de 19 años. Para Carlos Andrés, ahí en medio de ese patio, no se trataba de salir corriendo o esconderse físicamente. Eso no le iba a servir de nada en su entorno. El verdadero reto era mantenerse físicamente presente, bien plantado, pero retirándose mentalmente para no perder el control. Mecánicamente hablando, esto es como un rompecabezas. El primer paso, que es absolutamente crucial, es notar las señales físicas. Imaginen ese instante. El pecho se aprieta de la nada y de repente sube un calor tremendo por el cuerpo que te empuja a responder sin pensar. Bueno, reconocer esos síntomas físicos ya es la primera gran victoria. El segundo paso es respirar y contar hasta 10. Y finalmente el tercer paso es crear esa distancia interna. Al seguir esto, la persona logra separar poco a poco lo que está sintiendo de lo que está a punto de hacer. Sección 4. Controlar sin huir. Construyendo una nueva identidad. Y esto ilustra de manera brillante lo que sucede a largo plazo. Porque en el fondo esto representa un cambio de identidad profundísimo. Durante casi toda su vida, ese viejo hábito de reaccionar de forma explosiva le daba a Carlos Andrés una falsa ilusión de poder. Claro, le ayudaba a sobrevivir en entornos súper inestables, pero a la vez lo mantenía atrapado en el mismo ciclo de problemas. Sin embargo, esta nueva realidad plantea algo radical. La pausa es el control real. Cuando aprendas a sostener esa emoción ardiente sin actuar de inmediato, descubres una estabilidad auténtica.
Ya no se trata de solo sobrevivir a lo que te rodea, sino de tener la capacidad real de elegir cómo interactuar con ello. Es un cambio de juego total. Y todo este enorme concepto psicológico se reduce a un número superpoderoso en la práctica, el 10. 10 segundos de distancia. Contar hasta 10 y enfocarse en la respiración literalmente frena en seco el ritmo de la respuesta fisiológica del cuerpo. Ahora, al principio la mente se resiste a frenar, por supuesto. Incluso hubo momentos en el proceso de Carlos Andrés donde la ira le ganó la partida y la pausa se perdió. Pero esos tropiezos no borraron el progreso. Simplemente demostraron que la repetición lo es todo. Cada número contado fue construyendo un muro, una distancia formidable entre la emoción pura y la acción impulsiva. Sección 5. El verdadero significado de la ira. Dar espacio en lugar de suprimir. El Dr. Castle-Britton lo resume con una frase simplemente perfecta en su artículo: la ira tiene historia y significado. Y esto es vital. Tenemos que dejar de ver la ira como este gran enemigo que debemos aplastar o esconder a toda costa. Más bien, es una emoción totalmente válida, que casi siempre carga con experiencias del pasado que no hemos terminado de comprender. O sea, el objetivo nunca es intentar hacer que la ira desaparezca por arte de magia. Lo que sí podemos cambiar es ese pequeño instante que precede a la reacción. Hay que darle a la ira el espacio que necesita en esa breve, pero intensísima fracción de tiempo. Para ir cerrando este análisis, vale la pena plantearse una pregunta muy profunda. ¿Qué sucede realmente cuando se le da espacio a la ira en lugar de reaccionar de inmediato ante ella? La gran respuesta que nos deja esta lectura es que justo ahí, dentro de ese minúsculo espacio ganado al respirar y esperar, el verdadero control empieza a tomar forma. Unos pocos segundos de pausa abren la puerta a una respuesta completamente diferente. Y al final del día, son esos breves instantes los que de verdad construyen un cambio significativo y duradero en nuestras vidas.